Hace unos días se celebraba aquí en Barcelona el World Mobile Congress, ese congreso tan importante que ha traído a tantísima gente del sector de la telefonía. Nosotros, 25 Televisión, no hemos estado en el congreso, nos hemos esperado a las valoraciones de después y sobre todo nos ha llamado la atención una nota de prensa que nos llevaba desde un grupo que están preocupados porque hay cosas que nos explican. Los móviles nos han hecho la vida más fácil, pero también afectan a nuestra salud. Estoy con Eduard Antequera, él es el presidente de En Salud, que es una asociación de salud que hay aquí en Cataluña, y además estás vinculado a esa plataforma nacional contra la contaminación electromagnética. Hay muchas cosas que no sabemos de los móviles, de las antenas y de toda esa electricidad que nos envuelve, ¿verdad? Sí, cierto. Hay una información que debiera llegar a la población, sobre todo para prevenir de los posibles daños biológicos a la salud que tiene esta tecnología. Y hay estudios, por ejemplo, estudios independientes de la industria, o sea, no elaborados por la industria, sino por científicos y médicos independientes, como son el Bioinitiative, que recoge más de 3.000 estudios que están demostrando los efectos biológicos dañinos sobre la salud. Y hay resoluciones europeas del Consejo de Europa que nos están advirtiendo a los Estados miembros que debemos rebajar el límite de exposición a las radiaciones electromagnéticas. Toda esta información, desgraciadamente, no llega a la sociedad y nuestra asociación, como coordinadora de la PECCEN, de la plataforma estatal, como decías, se encarga de hacer de correa transmisora, de puente, para llevar esta información a la población y para que la población se dé cuenta de cuáles pueden ser las posibles causas de sus problemas de salud cotidianos, ¿no? Que no sabemos bien a qué se deben, pero si sabemos a qué se pueden producir, pues igual pensamos, ostras, pues esta tecnología puede que me esté afectando, ¿no? Entonces queremos desencadenar este proceso, esta mentalidad casuística en la gente que nos lleva a preguntarnos por qué enfermamos. Hay muchas cosas que desconocemos porque no somos ingenieros, porque no somos expertos en el tema. Nosotros nos compramos los móviles porque nos hacen la vida más fácil, más cómoda, pero lo cierto es que si nos centramos, por ejemplo, en Barcelona, hay muchísimas antenas instaladas en nuestros terrados que no siempre son beneficiosas para la salud. Hace ya años que venimos escuchando que hay muchísimas enfermedades que vienen posiblemente causadas por esas ondas que no vemos, pero que están en el ambiente, que las encontramos en cualquier rincón donde haya wifi, donde haya cobertura, ¿no? Sí, sobre todo hay que puntualizar que nosotros no estamos en contra de la tecnología, sino a favor de un buen uso. Hacen falta campañas para promover el buen uso de la tecnología, como ya existen en otros países. Entonces, por lo que comentabas, la red de telecomunicaciones, de antenas en España, en el Estado español, es muchísimo más amplia de lo que es necesario, ¿no? Precisamente porque la industria pues ofrece cobertura como reclamo, ¿no? Y entonces Es decir, nos estás diciendo que hay muchas antenas y quizás son demasiadas. Hay más de las necesarias, porque la competencia lucha por ocupar espacios, ¿no? Para ofrecer esta cobertura que luego en definitiva es lo que le lleva al usuario a hacerse de una compañía de otra. ¿Cuál es mi cobertura, ¿no? ¿Dónde me va a ofrecer mejor servicio? Esto es demencial, ¿no? Con una mínima parte de la infraestructura de telecomunicaciones ya funcionaríamos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay nuevas leyes que están a punto de aprobarse, como la Ley General de Telecomunicaciones, en la que la industria va a poder expropiar nuestra terraza para poner una antena de telefonía móvil. Ya no, aunque nos neguemos los vecinos. No, es que ya no te puedes negar, ya no hay contrato, ya no hay un alquiler, no un arrendamiento de ese espacio, sino que sencillamente es como si pasas el AVE, te expropian la terraza y por necesidades de la red radioeléctrica expropian este espacio y colocan una antena ahí. Esto nos puede llegar a pasar, es otra cosa de las muchas que desconocemos. Lo cierto es que hay ciertos países de la Unión Europea donde hay unos límites, es decir, no renunciemos a las antenas porque son necesarias, pero vamos a poner un coto, un tope, es decir, esas radiaciones que lleguen hasta un límite. ¿Cómo está la cosa en España? Bueno, en este sentido, o sea, tiene mucho sentido lo que estás diciendo porque precisamente nos quejamos de lo absurdo, del caos, ¿no? Que hay, de la falta de objetividad
en las normativas y en las legislaciones. Tenemos una legislación en el Estado español que permite 4.000 veces o 4.500 veces más emisión, más exposición a estas ondas que en otros países. ¿4.500? Sí, 4.500 veces más exposición que en otros países, que en el Estado de Salzburgo, que en Nueva Zelanda, que en Rusia, que en Italia. Es decir, que hay países que ya se han preocupado de que esas antenas no sobrepasen ciertos límites, porque a partir de ahí, cuidado que a lo mejor está en peligro la salud, y en España no está controlado. Bueno, es que sí, de hecho la resolución 1815 ya está instando a todos los gobiernos a que bajen a un 0,6-0,2 voltios metro, y en España tenemos aproximadamente, ¿sabes?, en general, porque hay diferentes bandas, en la banda ancha, diferentes frecuencias, pero aproximadamente unos 40 voltios metro. 40 voltios metro cuando están las recomendaciones. 0,6-0,2. 0,602, tremendo. Quiero hablar contigo también, porque no nos quedemos solo con el tema de la telefonía. Las mismas torres de electricidad, los mismos contadores, todo eso también es algo que puede influir en nuestra salud. Claro, ahora estábamos hablando de las altas frecuencias, que son las telecomunicaciones, o sea, todo lo que sea comunicación sin cable. Pero bueno, están las bajas frecuencias, que son las torres de alta tensión, los transformadores y la red eléctrica que circula por nuestras casas. Entonces, para esto también hace falta una campaña de buen uso de la tecnología, porque esto también provoca problemas en la salud, desde una lavadora hasta un frigorífico. Pero hay un problema crucial, y es la superposición de estas contaminaciones, de estos tipos de contaminación de alta, de baja frecuencia. Se suman, producen un efecto cóctel e incluso producen una sinergia con lo que son los químicos, los tóxicos. Entonces, todo junto provoca unas consecuencias desastrosas para la salud. Yo he conocido personas que dicen que notan realmente molestia a raíz de estar cerca de una antena, o porque en casa quizá hay demasiados enchufes. Es algo que nos cuesta entender a los que no nos enteramos de nada, pero lo cierto es que tengo entendido que hay muchas personas afectadas y que son sensibles a todo este tipo de corrientes de electricidad y demás. Sí, bueno, el problema es que incluso hay un documental que se titula, lleva por título Todos somos electrosensibles. O sea, el problema es que es una cuestión de grado y hay un punto de inflexión en el que no hay retorno. Entonces hay gente que se ve incapacitada, una discapacidad funcional que está reconocida en Suecia, por ejemplo, de una población de 8.270.000 son electrosensibles, y eso no quiere decir que tengas que alcanzar este grado, este punto de inflexión, porque todos en mayor o menor medida estamos sufriendo por estas condiciones agresivas ambientales. El problema es que cuando se sufren de manera cotidiana es algo parecido al mirarse al espejo, ¿verdad? Que no nos vemos envejecer porque cada día nos vemos iguales. Cuando sufrimos una sintomatología cada día, al final la damos como normal, y si encima la sufre la generalidad de tus vecinos, ¿no?, mucha gente, pues entonces, claro, ya se asume como algo normal. Por ejemplo, todas esas mujeres que padecen fibromialgia, se me viene a la mente, por ejemplo, esa cantidad de cánceres que últimamente, en estos últimos años, hemos visto que están apareciendo, o quizá a lo mejor todos esos varones que tienen que ir a los médicos porque resulta que el esperma ya no tiene la misma calidad que hace unos años. ¿Va por ahí la cosa? Sí, es exactamente lo que estás diciendo, sí, es esto. Entonces, claro, se trata de que si como ciudadanos tenemos la información y podemos asociar ciertas condiciones ambientales con ciertas enfermedades y afecciones, pues nos empezaremos a preguntar, oye, ¿no serán estas condiciones las que me están provocando esto? Dejaremos de considerarlo como algo normal y empezaremos a considerar que lo normal es estar sano, con energía, bien, ¿no?, saludable. Claro, yo tengo que hacerte ahora la pregunta de las preguntas, y es ¿por qué nuestros políticos no se ponen las pilas, le ponen coto a esas emisiones? Es decir, controlan esa potencia que emiten en las antenas, o que tenemos simplemente la corriente eléctrica. ¿Qué está pasando? Bueno, bien, mira, en este sentido te puedo decir que hay iniciativas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo el Pla de la Governança Radioelèctrica a Cataluña, que es un mapa de las estaciones base de las antenas de telefonía móvil en toda Cataluña, un proyecto que se está llevando también en el Hospitalet de forma muy potente y muy eficiente. Y hay estudios pagados por la Unión Europea, como fue el Reflex, como el Interfon, pero fueron estudios que después, por los intereses de la industria, quedaron a mitad de camino, no se publicaron los resultados y no se difundieron tampoco. Y te puedo decir que, bueno, ¿por qué los políticos no se implican? Los políticos solo se implicarán en la medida en la que la población esté informada y que haya una presión por parte de la población.
Entonces, O sea, los políticos por iniciativa propia hemos de creer que no lo van a hacer. Nosotros, por ejemplo, 25 Televisión no tenemos ningún anunciante relacionado con la telefonía, pero sí que es cierto que son empresas muy poderosas, ¿no? claro, yo te puedo comentar que, por ejemplo, en ese sentido, en otras comunidades autónomas sí que se ha hecho. En el Parlamento Vasco, el 5 de octubre de 2011, se presentó una propuesta al Parlamento Vasco pidiendo protección para los menores, pidiendo rebajar los límites de exposición, y como es un problema de salud pública y no político, absolutamente todos los partidos consensuaron en esta propuesta. Entonces, nosotros como coordinadora aquí en Cataluña, en salud, con otras asociaciones del entramado del tejido asociativo de Cataluña, estamos en conversaciones con partidos políticos también para llevar una propuesta similar al Parlamento de Cataluña. Y que por lo menos en Cataluña todo este tema se regule un poquito más y se noten cambios. Yo no sé si en los hospitales de Cataluña ya hay unidades pensadas, preparadas para poder abordar las necesidades que tienen las personas que de repente, de unos años para aquí, no duermen bien por la noche, no descansan. Antes me comentaba, antes de empezar la entrevista, me preguntaba Eduardo, ¿duermes bien por las noches? Si te despiertas, ojo que quizá pasa algo, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas más importantes es el sueño, porque el sueño es reparador, se segrega una hormona que es la melatonina. La melatonina, a la vez de encargarse del descanso, se encarga de regenerar las cadenas de ADN, y una disfunción en la segregación de esta hormona pues provoca enfermedades graves como pueden ser leucemia, cánceres neurodegenerativas. Entonces es fundamental. En lo que me comentabas, respecto a lo que me comentabas de la clase médica, está muy poco informada sobre el problema. Hacen falta cursos de formación para que el médico del CAP, cuando vayamos al CAP, nos haga una buena anamnesis, una serie de preguntas: qué moqueta tienes, qué tecnología tienes, si tienes una antena de telefonía, un wifi, para que puedan detectar la electrosensibilidad o la SQO en su caso, pero estas enfermedades ambientales. Y de hecho existían 2 unidades en el hospital clínico que desaparecieron. ¿Han desaparecido? ¿Por qué? ¿Ya no son necesarias o sí? Sí, porque hay estas unidades, digamos que los médicos han montado consulta privada y tienen lista de espera de 3 o 4 años. Se habla de 70.000 electrosensibles en Cataluña. Por ejemplo. ¿Electrosensibles en Cataluña cuántos? 70.000, pero esto es la gente que se ha detectado. O sea, si atendemos a lo que decía antes, de que en mayor o en menor medida todos somos un grado, ¿no?, de electrosensibles, y hay un punto de inflexión en el que no hay retorno, pues habría que ver, ¿no?, el problema de verdad. Es la punta del iceberg. Claro, puede ser que haya personas que no relacionen su malestar con temas de electricidad, de antenas y demás, ¿no? Sabemos que al menos 70.000 personas en Cataluña se lo han planteado. Claro, ¿no? Por lo tanto, tampoco tenemos los mecanismos para diagnosticar a esta gente, por lo tanto no tenemos los datos fiables, no tenemos los datos reales de cuánta gente está afectada. Si tuviésemos una sanidad pública con unos médicos que no te recetasen pues ansiolíticos o te derivasen a psiquiatría cuando les vas y les dices que no puedes dormir, y te hiciesen eso, una buena anamnesis, pues detectaríamos más casos. Bueno, son algunas de las cosas que se explicaron hace unos días, porque vosotros estuvisteis presentes también en el Mobile Congress, fuisteis también partícipes, aunque fuera a las puertas, ¿no? Sí, bueno. Me imagino que nos dejarían entrar. No, fuimos a contar todo esto. No, fuimos a grabar unas secuencias para un reportaje para la televisión española, y luego convocamos una rueda de prensa como la PECCEM, hicimos un comunicado de prensa que ya se está difundiendo. Pero digamos que la respuesta de la prensa no fue muy significativa, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es importante que los medios de comunicación también se impliquen, aunque las estrategias que estamos planteando y elaborando no se basan en los medios de comunicación, sino que tenemos nuestra propia estrategia y nuestra propia trayectoria. No esperamos tampoco que los medios apoyen, aunque sí es cierto. Ya sabes tú que los medios forman parte de un engranaje, ¿no? Exacto. Pero muchos casos el nuestro, ¿no? No, ya. Los independientes son, claro, evidentemente los que más libertad tienen, pero de todos modos sí que se ha notado en los últimos tiempos como una mayor sensibilidad por los grandes medios de comunicación, que sí que están últimamente ofreciendo noticias. Y claro, ten en cuenta que este es un problema que al final no se va a poder ocultar, va a estallar, ¿no? Entonces los medios son los primeros también los que detectan, ¿no?, esto, y entonces llega un punto en el que al medio de comunicación le interesa, porque ya la población conoce un poco el tema y es de interés público, entonces ya se empiezan a implicar, ¿sabes? Bueno, nosotros de momento lo que hemos hecho es esta entrevista, que la vamos a emitir bastantes veces para que quien más y quien menos la pueda ver, pueda enterarse de estos temas, pueda acercarse a vuestra página web, que lo vamos a poner sobre impreso, y además vamos a seguir todos estos pasos, pequeños pasos que vayáis haciendo para que la gente tenga información. Yo creo
creo que lo más importante es que sepamos, ¿no? Vosotros defendéis eso, que tengamos el derecho a saber. Sí, bueno, lo fundamental es ofrecer las herramientas a la población para que pueda decir, ¿verdad que en los paquetes de tabaco pone que es perjudicial y todos sabemos que es perjudicial fumar, pero como adultos decidimos si fumamos o no fumamos? Pues lo que esperamos es que se sepa la información y que luego como adultos decidamos de qué manera empleamos una tecnología, pero sabiendo los riesgos y los peligros que implica esta tecnología. Bueno, pues acabamos la entrevista recordando ese dato. La Unión Europea en algunos países, ¿dónde pone el límite? Bueno, por ejemplo, tenemos en el estado de Salzburgo que es 0,001 voltios por metro, o tenemos en Nueva Zelanda o en Rusia con límites muy inferiores. Y bueno, señalar que aquí en el estado español, pues eso, superan en 4.500 veces estos límites. Aquí rondamos, en general, no son datos, porque la banda ancha tiene muchas frecuencias, pero en general unos 40 voltios metro, algo que ni expresamente poniendo todas las antenas del mundo vas a alcanzar este límite de exposición, es absurdo. Pues muchas gracias por toda esta información, suerte, seguiremos vuestros pasos. Muchas gracias, Alicia.